veo nada. Para quienes no me conocen, soy la doctora Silvia Meléndez Pérez, yo soy médico internista, soy médico intensivista, trabajo en la UCI del Hospital Nacional y el día de hoy se me ha comentado hablar de la semiología del sistema endocrino. Para eso recordarles de que para mí es un arma fundamental, se los he explicado en las ocasiones, que la historia clínica que ustedes sorprendan depende de toda la información que ustedes van a tener. Han visto, no es fácil obtener la historia clínica en los pacientes, siempre tienden a tergiversar, a irse por las ramas. Ustedes tienen que tener la capacidad de dirigir el diagnóstico profesional en el sistema teórico práctico. Se van a eternizar y nunca van a llegar a la historia clínica en la hora que les vamos a dar. ¿Ya? Pues vamos a hablar de lo que es primero motivos de consulta, luego vamos a hablar de lo que es historia clínica y antecedentes endocrino-metabólicos y finalmente del examen físico en sí del sistema endocrino-metabólico. Cuando hablamos de motivos de consulta, primero vamos a hablar de modificaciones del peso y alteraciones en la distribución de la grasa corporal. Entonces tenemos que saber que nuestro balance energético de nuestra dieta depende de un equilibrio importante entre el aporte energético que nos vamos a recibir y el gasto energético que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que saber que una dieta tiene que ser completamente balanceada, o sea, tiene que tener proteínas, carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos deben ser el 50% de una dieta, se estima de 1800 calorías. El 30% tiene que ser lípidos y el 20% deben ser proteínas. Además, tienen que ver todo tipo de vitaminas, ya sea hidrosolubles y liposolubles. Tienen que ver estos elementos importantes, el sodio, el potasio, calcio, fierro, zinc, magnesio. Tampoco nos podemos olvidar de lo que son los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos aminoácidos que no vienen constituidos, o sea, no salen de nuestro cuerpo, tienen que ser de nutrición exógena. Por ejemplo, tenemos todos estos, leucina, leucina, enzima, metionina, triptofano, todos estos son los 9 aminoácidos esenciales que tiene que tener nuestra dieta para estar completamente balanceada. Tampoco nos podemos olvidar de que debemos tener fuentes nutrientes de ácido omega 3 y ácido omega 6 como potenciales antioxidantes. Y finalmente nosotros somos 60-70% agua, así es que la cantidad de agua que debemos consumir en el día tiene que ser importante. Todo esto va a hacer que nuestro balance energético esté equilibrado, que no se vaya de un extremo ni al otro. Entonces, cuando hay alteraciones del peso corporal, cuando hablamos de una pérdida de peso, cuando hay una disminución del 10% del basal en un año, o 5% del basal en 6 meses. Esto es pérdida de peso. Por eso preguntan, ¿ya? Las pérdidas de peso pueden ser por diferentes órganos sistemas. Puedo tener pérdidas intestinales, por ejemplo, una diarrea o síndrome de mala absorción. Puedo tener pérdidas de peso por patologías endocrinas, por ejemplo, el hipertiroidismo, que es un estado hipermetabólico. Podemos tener pérdida de peso por neoplasias malignas, porque o el paciente no come o se utiliza demasiado sustrato para los pulmones. O puede ser pérdida de peso por trastornos psiquiátricos. Acá tenemos una dolencia de la condición, van a perder el peso, pero con un trastorno psiquiátrico de fondo. Estos son dos términos que mencionan también los servicios que se tienen que diferenciar. Una cosa es estar delgado y otra cosa es estar desnutrido. O sea, en el delgado, claro que va a estar el peso por debajo de lo que para lo que le corresponde, para el edad y sexo, pero no se acompaña de ninguna patología, simplemente está flaco. En cambio, el desnutrido sí, el desnutrido va a tener depresión calórica, proteica y micronutrientes, y eso se va a ver reflejado en su piel, en sus uñas, en su cabello. ¿Ya? Entonces son cosas muy diferentes. Esto es lo que hemos visto en algunos pacientes de la UCI para los que han notado conmigo, ¿no? Un grado de desnutrición extrema, con una desnutrición calórica proteica, tampoco hemos tenido una paciente con anorexia, que se tomó 100 pastillas de tu mano. Tú la volteabas para examinar y ya este cambio de peso. Pero eso ya no es delgado, ¿no? Eso ya es desnutrición. Cuando hablamos de la semiología de la pérdida de peso, tenemos que hacer, como les digo, en las prácticas muy chismosas, de averiguar esto es voluntario, o sea, es no de comer, o es involuntario, como normal, e igual sigo bajando de peso. Mi apetito está aumentado y a pesar de eso estoy bajando de peso, o mi apetito pues ha disminuido francamente. Ha cambiado algo en mi dieta, de repente está haciendo más actividad física, de repente está deprimido y ha dejado de comer. O cuánto perdió de peso en los números absolutos, porque ya les he dicho cuál es el término de pérdida de peso. Entonces tiene
pero ahora se tiene que amarrar más el pantalón, de repente utiliza una correa extra, o de repente ha notado que el pantalón le queda flojo, entonces muy curiosos con la anamnesis, ¿ya? Como el hecho puede haber una pérdida de peso con el apetito disminuido, y esto va a ser, por ejemplo, los pacientes oncológicos no comen, porque los pacientes oncológicos presentan un incremento del factor de necrosis tumoral, y esa sustancia les hace perder el apetito y el gusto por las cosas. Entonces, el paciente oncológico deja de comer. El paciente con VIH, con sus comorbilidades asociadas, una insuficiencia suprarrenal crónica, también tiene una pérdida de peso con apetito disminuido, el hipotiroidismo, enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas, enfermedades como la depresión, como les he mencionado, o abuso de sustancias. Todos estos dan una pérdida de peso con el apetito disminuido, hasta el punto de que tenemos ese tipo de pacientes, ¿no? Como una fases caquética, con los huesos que se ven en prominencias óseas, con poco músculo intercostal. Y tenemos la pérdida de peso con el apetito aumentado. O sea, el paciente que come un montón y sigue perdiendo de peso, no se explica por qué. Entonces hay un aumento del gasto calórico, pacientes por ejemplo de este tipo, como esta paciente que tiene Graves, que es una paciente hipertiroidea, comen a borbotones y tiene un gasto calórico tan acelerado que siguen perdiendo peso, ¿ya? O de repente tiene mucha actividad física, ¿no? Pues todo lógicamente está perdiendo más calorías, está desequilibrando mi balanza y va a perder peso. O los pacientes con cromosoma que son tumores suprarrenales, esos pacientes también tienen que tener pérdida de peso con el aumento mental. Puede ser que estoy perdiendo las calorías con la orina, una diabetes, por ejemplo, descompensada, está perdiendo todo tipo de calorías y glucosuria, donde este paciente también va a perder peso, porque está perdiendo, hemos dicho que la dieta está perdiendo lípidos, proteínas, estoy perdiendo glucosa, estoy perdiendo calorías, ¿ya? O puede haber pérdidas de calorías por materia fecal, por ejemplo, un síndrome de mala absorción. Entra en la comida y sale con bilhetería, ¿no? Con comida que no está digerida. Cuando tenemos una pérdida de peso, tenemos que ver si realmente está perdiendo peso o es agua lo que está perdiendo, que también se va a perder en muchas oportunidades. O sea, hay causas de las pérdidas de peso por reducción de volumen. Esto va a estar dado, por ejemplo, por vómitos, incoercibles, diarreas abundantes, sudan mucho, orinan mucho, en la diabetes sensible que han un montón, poliuria, o la ingesta de diuréticos. A veces muchos anoréxicas empiezan a tomar diuréticos con la idea errónea de que se iba a bajar el peso, pero lo único que están haciendo es deshidratarse, ¿ya? O pueden tener un drenaje de una herida o fístulas, entonces por todos van a perder sustancias y van a determinar la causa de pérdida de peso por reducción del volumen de líquido extracelular, que es muy agua. O estas propiamente dichas que va a ser la causa de pérdida de peso por la disminución de la materia sólida. Entonces puede ser que sea algo voluntario, como un ayuno, yo dejo de comer, no estoy voluntario, dejo de comer. O una reducción involuntaria de la ingesta con anorexia, como las enfermedades que se han mencionado, ¿no? Enfermedades intestinales, tumores, síndromes depresivos, enfermedades neurológicas, la anorexia nerviosa, la uremia, la enfermedad de Addison, entre otros. O puede ser que estoy hipermetabólica, hago mucho ejercicio, me voy al gimnasio todas las tardes, obviamente, como un poco, y me voy al gimnasio, voy a perder peso también, ¿no? La tendencia va a ser así, no me pongo de edad. O puede ser que haga fiebre constante, persistente, recurrente, entonces también es un estado donde se van a perder calorías, ¿ya? O ver la pérdida de la energía ingerida, por ejemplo, en las diabetes que le decía como glucosuria o pescadores. Son diferentes clasificaciones, esta es con pérdida de peso, pero como es disminuido o aumentado, y este es según lo que quiera, ya sea agua o sea material. Cuando hablamos de principales causas de la pérdida de peso, las primeras son las endocrinas, los pacientes que van a sufrir de peso siempre van a tener que ver con patologías endocrinas. Va a haber el hipertiroidismo que les he mencionado, la diabetes descompensada o una enfermedad. Puede haber también causas de infecciones de pérdida de peso. Para los que hemos notado conmigo muchos de los pacientes que están en la UCI son pacientes que están en condición muy crítica o unas infecciones muy severas. Y por más que nosotros les damos la nutrición ideal y como colágenos con una dieta licuada, igual el paciente se los va consumiendo porque una infección es un estrés activo, un estado hipercatabólico. Entonces, igual puede haber pérdida de peso por una infección muy severa. Más aún si es que es un paciente con VIH con tuberculosis, ¿cierto? Van a haber las principales causas de pérdida de peso, las causas gastrointestinales por diarreas, por enfermedades celíacas, por tuberculosis enteroperitoneal, entre otras. Van a haber causas nutricionales, la falta del aporte, o que no quiero comer, las pérdidas renales, pérdidas de proteínas y vómitos. En los ancianos generalmente no hay dinero, están solitos, entonces no nadie lleva comida, no dejan abandonados, nadie le da de comer, están idénticos, si le dejas ahí a tomar un pan, pues no va a comer nada por lo menos. Causas oncológicas, como les he mencionado, por la presencia de factores de necrosis tumoral o causas psiquiátricas. Entonces hemos hablado hasta ahora de lo que es pérdida de peso. Ahora nos vamos al otro extremo de la balanza. Tiene las alteraciones del peso corporal, pero con la ganancia
consecuencias prenatales en nuestros pacientes. Por ejemplo, la madre diabética o la madre fumadora va a hacer que de repente los niños también van a nacer tengan un peso aumentado, son macrosómicos. O puede haber, se ha visto de que hay bajo riesgo de sobrepeso en la infancia en relación a la lactancia materna. O puede haber un rebote de la adiposidad, normalmente disminuye y empieza a controlar a los 5 años y luego rebota, esto puede ser más aumentado y empieza a engordar el niño. En las mujeres adultas, por ejemplo, puede ser precipitado por el embarazo o la menopausia, cuando hay menopausia empieza a engordar también la mujer, o cuando utilizan dispositivos orales. En los varones hay aumento de peso hasta la sexta década desde la década sexta de los 60 años, los científicos empiezan a engordar, los adultos empiezan a engordar esta edad. O puede ver el estilo de vida, que tiene que ver con últimamente lo único que hacemos es estar sentados frente al televisor y cada vez todo está más robotizado, todo está con el control remoto, y ni siquiera las personas tenemos que subir y bajar porque todo lo podemos controlar digitalmente. Entonces los estilos de vida han hecho de que nosotros seamos demasiado sedentarios, o nos acordamos en el carro y no caminamos nada. Esto es algo que también tiene que ver con ustedes, por ejemplo, la deprivación del sueño, donde hay muchos alumnos que dicen que estoy engordando, pero no entiendo por qué, son jovencitos, pero se supone que no tienen ninguna patología de fondo, ¿no? Entonces hay esta alteración. La privación del sueño se asocia con una disminución de la leptina sérica, que es una hormona anorexica, y aumento de la adrenalina sérica, que es una hormona coroxígena. Por eso se tienen medicamentos ahora que tratan de controlar estos sistemas. ¿Ya? Hay personas que fuman solo para no subir de peso, dejan de fumar, y a pesar de que es un hábito totalmente nocivo y no recomendable, empiezan a engordar cuando dejan de fumar. Y hay personas que no dejan de cigarrillo por esta causa. Y bueno, también la persona que está muy deprimida tiende a comer, a picotear, a estar muy ansioso y con más felicidad. Eso también es muy importante. Una vez que nosotros hemos visto que tenemos que ver, si además no hay una patología endocrina, muchos pacientes dicen, pero yo no tengo nada, sigo engordando. Entonces no olvidar que también existe patología endocrina que puede ocasionar una ganancia de peso sin que el paciente esté comiendo demasiado. Y ese es el típico caso del paciente con hipotiroidismo o paciente con síndrome de ovario poliquístico. Son gorditos y no se explican la causa. ¿Ya? No se olviden que a la hora de la ganancia de peso va a haber o como mucho o una disminución de mi gasto, no consumo nada. ¿Ya? Y que hay causas endocrinas que yo tengo, que estoy obligada a investigar antes que empiece de todo. El psiquiátrico tengo que pensar siempre en las causas orgánicas y funcionales. Y estos son los más importantes: Cushing, acromegalia, hipotiroidismo, son causas endocrinas de obesidad, si tenemos una causa aparente. No olvidar también de que muchos pacientes refieren que están aumentados de peso, están gorditos, pero tú le examinas el final no tienen cerebro, tienen retención de líquidos. Y esos pacientes también están asociados con patología endocrina. Y incluso las mujeres no dejan de mentir en temporadas en menstrual que como que nos echamos en la puerta de morir. Entonces, este es un edema cíclico que se proporciona con la menstruación, puede depender de lo que tiene que ser. Cuando hablamos de la ganancia de peso, tenemos que evaluar el índice más alto. ¿Se acuerdan cómo se sacaba? El peso entre la talla cuadrada. ¿Ya? Entonces tiene que ver el peso, la distribución del tejido adiposo. Hay este tipo de glicómetros, que es un compás especial que nos ayuda a ver el pie y el lazo también. Cuando estudiamos esto en índice de masa corporal, creo que se nos ha repetido infinidades de veces. Siempre les he dicho de que el sobrepeso es desde el 25 por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado, siempre se los he dicho. Que obesidad en primer grado desde el 30, por favor no se olviden. La obesidad crónica es menor de 40. Esos son cosas que también suelo preguntar con bastante frecuencia. Lo normal es 18.5 a 24.1. ¿Ya? Para hablar de obesidad, desde el 30. No se olviden eso. No solo veo el índice de masa corporal, porque puede ser un físico-culturista y aparentemente está con sobrepeso. Entonces, esto no me ayuda ni no se escrito. De repente más para los estudios, pero para los que son catalogados como obesos, tengo que cuidar de otras pronuncias como esto, ¿no? Eso sí es infalible. Tú ves a este gordito más amorrero y dices que aumenta el perímetro lunar de ¿no? Y tiene los puntos de corte. Según la OMS y lo que dice su manual, que va a preguntar en el examen, el punto de corte para mujeres es mayor a 88 centímetros. Y el punto de corte para hombres es 600. ¿Ya? Hay otras que están de la apelación de niveles, pero esas están en los que están subiendo.
Tenemos la tipo 2, que es la central o androide, que es esta de acá, en forma de manzanita. Tenemos la tipo 3, que era la del otro caballito, que era abdomen visceral restricto, la panzota. Y tenemos la tipo 4, que es esta de acá, en forma de perita, que es la gineco. Cuando nosotros medimos, hay bioimpedancia eléctrica, por ejemplo, nos mide el porcentaje de grasa corporal. Si alguno ha ido a un gimnasio y puede subirse unas balanzas que ya están diseñadas para medir esto, no solamente el peso, la talla, sino el porcentaje de grasa corporal. Y ahí te dice si estás con sobrepeso o no. Y se dice que en las mujeres, en la edad de ustedes, debe ser menos del 29% el porcentaje de grasa corporal, y en hombres menos del 16%. Estos son dos valores que tampoco quiero recibir. ¿Por qué les he puesto esta referencia? Porque puede considerarse hasta 32 si es que es una persona, por ejemplo, con tono 50, y puede considerarse hasta 22 si es que es un hombre de mayor edad. Pero esos son los valores estandarizados. El porcentaje de grasa corporal, también pregunta de examen, menos del 16% en el hombre, menos del 29% en la mujer. Aparte del índice de masa corporal, aparte del porcentaje de grasa corporal, tengo que hablar de lo que es el índice cintura-cadera. Y el índice cintura-cadera también es una medida que nos va a decir si el paciente tiene obesidad o no, y también tiene punto de corte, que también es pregunta de examen. En mujeres, menor de 0.8, y en varones, menor de 0.9. ¿Ya? Entonces son cifras que tenemos que aprender. He hecho un resumen de lo que tienen en sus libritos, y es que prácticamente lo que tienen ustedes es aprender sobre los valores de acá. ¿Ya? Ahora vamos a pasar el episodio, vamos a hablar de la piel. La piel es un elemento muy importante de nuestro cuerpo. La piel es el órgano más grande, tiene 2 metros cuadrados de superficie. El órgano más extenso, cuando uno lo ve, es la piel. ¿Ya? Esa piel tiene capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Nótese que en la epidermis está el famoso melanocito, que es la hormona, el elemento que va a ocasionar la producción de la melanina, que tiene que ver con la pigmentación. ¿Y de dónde viene y cómo se va a manifestar? A partir de la tirosinasa, ¿ya? De la aminoácido tirosina. De la tirosina viene la melanina, ¿ya? Y bueno, la melanina va a pigmentar a los queratinocitos y nos va a dar el color de la piel. Va a haber alteraciones de la coloración de la piel que pueden ser hiperpigmentadas o pueden ser hipopigmentadas. Cuando son hiperpigmentadas pueden ser localizadas, regionales o generalizadas. Localizadas, regionales, generalizadas. ¿Ya? Cuando hablamos de la localizada, tenemos por ejemplo el famoso léntico, ¿no? Que es el acúmulo localizado de la melanina, que generalmente va a estar asociado a la exposición solar. Tenemos otra localizada que son las efémides o las famosas pecas, que aparecen también en zonas de distribución de la carita, que cambian estacionalmente, que empeoran en algunos momentos con los cambios de estaciones también, y que está asociada en zonas contraexpuestas, que es una alteración hiperpigmentada localizada, ¿ya? Efémide. Como también tenemos el famoso melanoma, ¿no? Esta es una proliferación maligna de la piel, es un cáncer de piel. En algún momento, no sé si ya lo han visto, claro, el ABCD del melanoma, ¿no es cierto? La A, acá de asimetría, la B, de bordes irregulares, la C, de cambios de coloración. Dentro de la lesión hay una parte que es más oscura y otra parte que es más clara dentro de la misma lesión. Y la D, el diámetro, que es de los 6 milímetros. Entonces, esta es una lesión también de tipo hiperpigmentada, localizada, pero maligna. Después de las localizadas tenemos las regionales. Acá tenemos las máculas de café con leche, propios de la neurofibromatosis o enfermedad de Morgenhausen. Son lesiones de tipo castaño que involucran el tronco y los glúteos. Algunos de mis alumnos les he mostrado esto. Muchos pacientes en estado hipermetabólico, obesitos o genéticos tienen este tipo de lesiones, que son como una pelusa marrón oscura que está en los pies. Eso se llama la acantosis nidírica. La acantosis nidírica se presenta en todos los pliegues cutáneos. Puede ser universal, puede ser vertical, entre los rolos, en el pliegue inguinal, nos van a ver con frecuencia, ya son acantosis nidíricas. Tenemos otras manchas regionales como son la hiperpigmentación postinflamatoria, que no termina y después el después queda como una mancha. Son hiperpigmentaciones postinflamatorias, son cambios regionales en los granocitos. Y tenemos también el melasma, que es la pigmentación que ocurre en el embarazo, ¿no? Cuando se llama el embarazo cambia de nombre a cloasma. Son cambios regionales de hiperpigmentación. Acá tenemos otro ejemplo de la acantosis nidírica, parece que supera el cochinito, pero no, abierto y frutas y está ahí un tipo de lesión. Tenemos las hiperpigmentaciones generalizadas. Estas hiperpigmentaciones van a estar dadas por otro tipo de patologías, por ejemplo, la enfermedad de
ser las hemocromatosis, tenemos causas generalizadas producidas por antiplásticos, tenemos también causas producidas por antirrítmicos, antianarona, LTC, son medicamentos que pueden ocasionar este tipo de hiperpigmentación y como no también los anticonceptivos. Ahora tenemos el otro extremo de la balanza, tenemos las alteraciones del color pero de tipo pigmentadas. También pueden ser localizadas en áreas generalizadas. Por ejemplo, un caso típico de lipidismo, nosotros generalmente se presenta alrededor de los orificios como en la boca o en las colitas, en los fines de las colitas. Tenemos la pitiriasis alba, generalmente se presenta en los niños y está asociado con un grado de atopía, desaparece felizmente con los años. Y tenemos el estado más severo con una hiperpigmentación generalizada que se llama albinismo, albinismo. Ahí está totalmente blanco, cabellos, uñas, hasta coroides, córnea, todos por el blanco y sus pacientes no miran bien. Es un montón, pero bueno, vamos a hablar de todo lo que es piel, ahora vamos a ver de las alteraciones del vello corporal. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros tenemos entre 50.000 a 150.000 cabellos y constantemente estamos viendo cada día de la fase telógena, la fase halógena, donde estamos en constante recambio. Pero ¿qué se va a llamar alopecia? Cuando hay una pérdida normal de cabello, ¿cuánto? 25%. 25% de tu cabello normal. Tienes esa cantidad y recién puedes hablar de alopecia. ¿Ya? ¿Es normal que pierdas cabello? Sí, puedes encontrar en la almohada que tengan cabellos ahí que se pierden. No se asusten, lo normal es que se pueda perder 50 a 100 cabellos por día. No normal porque estamos en fase de pérdida, ¿ya? Los tipos de alopecia pueden ser de varias características, una de ellas es la cicatricial o no. Por ejemplo, acá tenemos una herida quirúrgica del cuero cabelludo. Lógicamente, en esta zona de sido alterada, se va a lograr folículo piloso, ya no sale más folículo, pero es cicatricial. O acá, alrededor de una herida difícil, que sale un cabello de estas características. O puede ser de las no cicatriciales. Típico caso de una alopecia aérea, por ejemplo, donde se ven los bordes que son regulares, pero no se ve ningún cambio inflamatorio a diferencia de esto. Puede ser una alopecia temporal o puede ser una alopecia permanente. Puede estar aislada, o sea, sin ninguna causa aparente, o puede estar acompañada de enfermedades generalmente asociadas a la tiroides, ¿ya? O puede ser difusas o en placas. Entonces, las causas de alopecia son múltiples. Cuando hablamos de la clasificación de alopecia, puede ser la alopecia en placas o circunscrita, o sea, redondita, que la más frecuente es la areata, no sé si alguna vez la han visto, que ya visto el cabello, entonces es muy bien circunscrito, no tiene cambios inflamatorios y generalmente son pacientes que tienen alteraciones de la alimentación o de la estado muy estresados, pero no hay cambio inflamatorio. A diferencia, por ejemplo, de la que es de infecciosa, de la que es por hongo. Esto de acá tiene un borde inflamatorio rojito, tipo popular. Entonces está redondeado, eso es muy normal, eso es por una infección de fondo. O puede ser tricotilomanía, se lo comen, se lo jalan y va a perder el cabello. Entonces los cabellos no están en este afán que se está jalando el cabello distintivamente. ¿Ya? Cuando la alopecia es difusa, esta puede ser por fármacos, hay medicamentos que ocasionan la alopecia, puede ser este que se llama el efluvio telógeno, que es este de acá, también pacientes con estrés, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades endocrinas metabólicas, que se les cae pedazos de cabello. Hasta la enfermedad que es la atrogénica, que es la alopecia atrogénica, esta está, que los varones por encima de los 40 años, empiezan a perder el cabello por las entradas que ellos tienen y pueden llegar a este caso, ¿no? Al caso de calvicie. Hay fármacos que pueden causar caída del pelo, dentro de ellos están todos estos, de los más habituales que podemos utilizar en nuestra pensada, que utilizar que es hematoidea, heparina, que es un anticoagulante de tipo circutáneo, la warfarina es un anticoagulante que también puede ocasionar caída del cabello, la carbamacetina, que es un anticonvulsivante, el alopurinol, que utilizamos a veces para la gota, para la hiperglucemia, la colchicina, que utilizamos para el dolor de los ataques de gota, el captopril, que es un medicamento ampliamente utilizado, puede ocasionar caída del pelo. Por eso se dan cuenta de la importancia de la anamnesis, de sacar todos los datos posibles, porque puede ser pérdida de pelo y al final que es hipertenso con captopril, que no deja ni captopril, y puede cortar la captopril. No se olviden de estas cosas traumáticas, llegan a ese punto, de verdad. Los pacientes de la casa tanto que no se dan cuenta y al final se quedan bien deformes y pelones. Cuando vemos el grado de calvicie o el grado de alopecia, nosotros tenemos esta escala de Hamilton y Norwood, que es para los varones,
y del Ludwig, que es para la mujer. Entonces, que en la escala de Hamilton, se clasifica la alopecia desde el grado 1 hasta el grado 100, que es el de los juguetes que vemos en las tareas. Y esta escala de Ludwig es para las mujeres y solo lo clasifican en 3 grados, según esta morfología. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en estos pacientes con alopecia? Todos los factores desencadenantes, todas las patologías asociadas, todos los antecedentes que tengan, todos los medicamentos que tomen. Y vamos a hacer un examen de cuero cabelludo para ver cómo está su densidad, cómo está la distribución pilosa. Se habla de esta prueba de la tracción pilosa, en la cual agarro con mis 3 deditos de tracción con función de cabello y no se debe caer. Si se cae más de 50-60, es patológico. Probablemente pues, se desprenderá dos pelos, pero si se cae 50-60, eso ya no es normal. ¿Ya? Esta es la prueba de la tracción pilosa. En otros pacientes que voy a pedir, hemogramas, hemoglobina para ver si están desnutridos, los ángeles de perfil de fierro, el perfil tiroideo, porque hay mucho de que puede estar asociado con hipotiroidismo, la cantidad de andrógenos, porque hemos visto que puede haber el tipo de alopecia hipogénica o las causas autoinmunes. Puedo hacer todos los estudios de endocrinopatías y puedo terminar finalmente en una biopsia con citología para ver por qué está cambiando esa zona. El extremo de la balanza, hemos hablado de los pelones, ahora hablamos de los que tienen más pelos de la balanza. Entonces, acá hay que distinguir dos entidades que son el hipersutismo y la hipertricosis. El hirsutismo, y la hipertricosis. Esa también es pregunta del examen. ¿Ya? Cuando tenemos un pelo, hablamos de que el pelo puede ser desde vello hasta un pelo terminal. ¿Ya? Cuando hablamos del pelo terminal, el excesivo crecimiento del pelo en áreas andrógeno dependientes, eso está hablando de hirsutismo. Andrógeno dependientes significa cara, tórax, abdomen, cara interna de los muslos, recibe sangre, glúteo. Entonces es un pelo grueso, es un pelo hirsuto que le llaman negro, eso es hirsutismo. Pero el crecimiento de vello, no se olviden, en áreas no andrógeno dependientes, que salen acá y se tiran. Entonces eso se llama hipertricosis. Entonces diferencia hirsutismo es aumento del pelo terminal en áreas que son andrógeno dependientes. Y la hipertricosis es aumento del vello corporal en áreas no andrógeno dependientes. Esto no es andrógeno dependiente. Entonces, esto de acá es hipertricosis. Pregunta de examen. ¿Ya? También existe esta escala de Perelman-Harvey para la evaluación del hirsutismo. Y acá vemos en la zona del bigote, en la zona de la barba, pelo del pecho, en el abdomen, en la zona pubiana, en los brazos antebrazos, en los muslos en las piernas, atrás en la espalda, en el glúteo, y le ponen puntuaciones. Cuando es más de 8, estamos hablando 8 global, sumando todo, es hirsutismo. Más de 8 de puntuación a nivel global es hirsutismo. El paciente latino y sudamericano nos bajó un poquito esto a 6. Más de 6 en puntuación total, estamos hablando de hirsutismo. Entonces, no es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, tienen escalas para ellos. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la amenorrea. La amenorrea es la ausencia de menstruación. Y esta ausencia de la menstruación puede ser primaria, es decir, que nunca ha menstruado después de los 16 años, o secundaria. Cuando está menstruando normalmente, después de dejar de menstruar por el lapso de 4 de 3 meses. ¿Ya? Entonces, las causas pueden ser desde una alteración en los ovarios hasta una alteración en el cerebro, a nivel del hipotálamo o del hipotálamo. ¿Ya? Tenemos causas anatómicas, por ejemplo, sí, el hígado perforado, la agenesis, este famoso síndrome de Hauser, lo he visto por primera vez en la UCI la semana pasada, una paciente que no tiene útero, que no tiene vagina, que todo obviamente no va a poder tener hijos con menstruación nada, ¿no es cierto? Sin embargo, su fenotipo era de una mujer con un signo, que uno no se hubiera dado cuenta de que la paciente tuvo infertilidad y se hizo los estudios, ¿no? Este síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hahn, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, ese síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman hay unas adherencias, unas sinergias que se producen dentro del útero que evita que la paciente tenga un flujo menstrual normal. Esto generalmente se da cuando la enfermedad tiene hematología térmica o de repente si es que la paciente tenga un tipo de síndrome de Asherman. Se tienen que aprender los nombres ahora porque estamos en psicología y la temporada está aprendiendo los nombres horarios. ¿Ya? Entonces, síndrome de Asherman no se olvida. Dentro de las
Tópico ya les hemos mencionado, dentro de los que tienen alteración de la función orgánica, por ejemplo, síndrome de Turner, la excelencia manual o la presencia de quimioterapia también puede ocasionar amenorrea de tipo secundario. Síndromes polinomales autoinmunes tipo MEN1, MEN2, que se asocia con la tiroides, también pueden ocasionar amenorrea. Anovulación crónica, por ejemplo, en los pacientes, esta de repente es la más frecuente, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, una patología bastante frecuente en la cual el paciente tiene irregularidades menstruales y a veces amenorrea por más de 3 meses y no está embarazada, pero tiene una alteración de ovario poliquístico. Y dentro de las causas centrales, por ejemplo, tenemos el síndrome de Kalman, el síndrome de Shika. Este Shika es un tipo para PAM, hipopituitarismo, que se ocasiona en los pacientes por hemorragia del brazo, se infarta la hipófisis y los pulmones. Así es. Ese es el síndrome de Shika, en el cual el paciente va a su parto normal y de pronto a su uterina, se empieza a desangrar, hay hipoperfusión, la hipófisis y luego va a ocasionar esto, amenorrea con PAM, hipopituitarismo, o sea, todita las hormonas van a sangrar. O también puede haber amenorrea por la presencia de prolactina, ¿no? Ya sea cuando una paciente o con los mamás, por ejemplo, están embarazadas o recién dado a luz, normalmente no hay menstruación. Y es una manera como a veces se están cuidando, ¿no? Porque están menstruando. O puede ser que tengan aumento de la prolactina no por causa de una gestación, sino porque tengan un tumor hipoficial, entonces eso también va a ocasionar amenorrea. Entonces, tengo que ver el anamnesis, su primera menstruación, tener menarquia, cómo menstrua, si tiene hábitos hijos, si es que toma algo, si es que toma medicamentos. Y en el examen físico tendré que ver peso, talla, las circunferencias, la piel, si tiene lo que sea, si tiene acné, de repente es un surco, entonces se puede hacer una condición de ovario poliquístico, o depende de la patología que llega, o tiene leche, o la lactorrea, o de repente hay alteraciones de la visión, y es una alteración a nivel de hipófisis. Una de las funciones puede ocasionar alteración de diagnóstico, alteración de la visión. No es pasante. Cuando hablamos de ginecomastia, un aumento generalizado de la glándulas mamarias en el hombre, generalmente no es tan frecuentemente como frecuencia en el paciente del varón, 32 a 65%. Hay tres épocas en las cuales puede ser normal la presencia de ginecomastia. En los neonatos, los bebecitos cuando recién nacen parece que tienen ginecomastia, se presenta en el 70% de los casos de la pubertad. Un chibolito de 11 años suele tener ginecomastia, es normal porque están haciendo el equilibrio de eje hormonal. Y también en la etapa senil, donde empiezan a disminuir los andrógenos, empiezan a aparecer. Acá he visto las causas para que no se olviden: aumento de los estrógenos, disminución de la formación de testosterona o resistencia a la acción de los andrógenos. Ginecomastia. Acá tenemos ginecomastia, desde el adolescente, lo hemos visto con relativa frecuencia, personas que se superan porque se sienten con bastante desconformes con la pareja total, con la natal. Causas de ginecomastia inducida por fármacos, o sea, hay que pensar también todos los medicamentos que toman tienen pros y contras, y tienen que saber que muchos de ellos pueden ocasionar ginecomastia. De repente lo que más hemos escuchado es metilina de ranitidina, que se asocia a eso, pero no solamente son los medicamentos, sino pueden ser los determinantes que utilizamos para una rebiasis, para una diabetes, esperanzona, que es un diurético, que utilizamos para los hongos, el omeprazol también puede ocasionar ginecomastia. Dentro de esto la dioxina, los anticonceptivos, hay muchos medicamentos que, como les comento, pueden disminuir en la piel, pueden ocasionar ginecomastia. Obviamente la alcoholamina, porque la alcoholamina tiene que ver con el hígado, y al final las de hormonas, la lactorrea. ¿Qué es la lactorrea? Es la solución de leche por el pezón. Sin que necesariamente hay un proceso de gestación de fondo. ¿No? Si es una lactorrea fisiológica, sí va a ser, sin embargo, es normal. Pero puede ser la lactorrea por patología celular, que le están mencionando, tomamos uno de sangre y tenemos uno de ron artificial y va a producir colágeno y va a tener leche. El paciente viene con alteración del campo visual y tú vas y le dices, mira, no, ¿qué tienes? Este médico o esta doctora, ¿no? Estás pensando de que de repente tiene más de un artificial que pueden tener, y a veces te sorprende porque tú apretas el pezón y sacas un chiste, pero ¿por qué? Entonces, esto es una lactorrea de la patología celular. No puede haber la lactorrea por fármacos también. Acá tenemos la etiología de la hiperprolactinemia, tenemos fisiológica, alteraciones del sueño, estrés, puede ocasionar hiperestimulación, también puede ocasionar la salida de leche por el pezón o patologías estelares o extracelares.
Acá tenemos resonancia magnética, donde se pueden ver los adenomas superficiales que pueden ocasionar alguna lengüeta hiperproductiva. Cuando hablo de los antecedentes metabólicos, entonces tengo que ver todos los antecedentes personales, cirugías previas, si ha tenido variaciones, si ha cursado con ácidos hemorrágicos, si ha tenido un embarazo con una chica, si es que es un paciente oncológico, si es que le han dado la terapia, si es que es un paciente con tuberculosis, con la enfermedad de Addison, si es que utiliza corticoides, anticonceptivos, si es que ha tenido paralítico, que va a hablar de hipoconadismo primario, con muchos antecedentes que tengo que sacar del tipo de hemoglobina metabólico. Y cuando realizo el examen físico del hemoglobina metabólico, a veces el paciente viene con alteración del peso corporal y le encontramos una tiroides, viene con alteración del color de la piel y es una enfermedad como una vasculitis, una patología común, no solo es un vitiligo, o tiene con alteración del cuello corporal y al final hacemos el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, el motivo de la consulta no siempre refleja el diagnóstico que vamos a encontrar, eso es parte del estudio y todos los datos que vamos a sacar del paciente. Pueden venir claramente por un bocio, pueden venir porque están así, están que ven, digamos, al final es una colitis psicógena o es una diabetes mellitus, o pueden venir por eso, por lluvia, como parte del síndrome metabólico con diabetes mellitus también, o pueden venir por esta causa, por la educación del líquido, y al final es un problema que tienen a nivel hormonal, ¿no? Si es que hay trastorno del apetito, tengo que pensar que son signos que puede ser un diabético o un hipertiroidismo, o puede ser un hipocortisolismo. Si es que hay trastorno de la sed, puede hablar de diabetes insípida, diabetes mellitus. Si hay trastorno de la orina, puede hablar de diabetes insípida, de diabetes descompensada, de hipercalcemia. Si es que hay trastorno del sueño, puede hablar de hipo o hipertiroidismo. Si es que hay trastorno de las disposiciones, puede hablar también de tiroides, de diabetes. Si es que hay hipertensión de diabetes, con neuropatía. Si es que hay trastorno del peso, han visto la cantidad de enfermedades endocrinológicas que están asociadas a todas estas patologías. Entonces, lo primero que hago y siempre les explico es mirar la actitud, la cara, la fase, ya te va a dar una idea en qué posición está, cuál es su estado mental, si es que está agitado, si es que está nervioso, si es que está agitado, si es que es esos temblorosos que son los videos, o depende del resto de los agarros, consultiva, vamos a ver cómo es el chinoide, de repente vamos a ver pálido, flaco, con oxígeno, o de repente vamos a ver con vitiligo o con insultismo, o sea, todo la primera impresión siempre cuenta para estas cosas, no para superar, sino para encontrar el enfermedad. O le das la mano y encuentras ahí con interpretaciones, o está temblando, estamos hablando de un video. Entonces, todo cuenta. Desde que uno mira en su cama o entra al consultorio, todo se está observando. ¿Ya? Puede haber pulso, impresión lateral, si es que es taquicardia, hipertiroideo, si es que es hipertenso, Cushing, si es que es hipotenso, Addison. Entonces, todo está desgranado. En los ojos puede haber los ojos abiertos, construidos por los cargos, o de repente está paralizado, o de repente no mira bien, la alteración del campo visual. En la cara puede haber de repente prominencias óseas como abdominales, en el cuello el bocio, y en las manos puede encontrar la correa, y en los huesos puede ser diagnóstico de osteoporosis, en el hipertiroidismo, los genitales voy a ver que están alterados o no, con virilización, de repente es una mujer que tiene piso de vello, de repente tiene una confección ginecológica rara, o de repente hasta la parte ginecológica. De aumento del tamaño del pito, estamos hablando de hiperandrogenismo. En las piernas puede haber que tienen lo que se llama fertilidad, por ejemplo, de tiroides, pues que tienen un implante proximal, tengo que sacar peso, medalla, esa masa corporal, tengo que ver que tienen el trastorno psiquiátrico. Acá tenemos fases, por ejemplo, la fase hepática. Esta fase es típica del hipotiroidismo, con una mirada diferente y pálida, la fase tóxica, el primer vaso de la mirada brillante, con una palpebral, fracción palpebral, o la fase de luna llena, con una fase redonda, punta, con su punta dorsal. Tenemos las fases acromegálicas, esta es inconfundible, prominencias óseas, todos con el paciente, con todas las articulaciones grotescas. Tenemos también manifestaciones del hipotiroidismo, entonces el hipotiroidismo tiene las típicas fases abotarada, cansada, pesada, tiene una lengua rosada, con la lengua identada, que les he mencionado alguna oportunidad, que es la impresión de los dientes alrededor de la lengua, con macroglosia generalmente. Tú encuentras edema del mixedema prebiliar de los hipotiroideos, es lento, apático, bradicárdico, con piel seca, entonces tiene una manifestación clínica claras. Al encontrar la enfermedad de Gray, van a encontrar una persona que entra flaca, temblorosa, ansiosa, nerviosa, sudorosa, que tiene los oftalmos, entonces le estoy calificando una enfermedad de Gray básica. Taquicardia, hipertensa, todo eso es de enfermedades de Gray. También tenemos acá los signos del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, más o menos
aquí igual en cuando yo puedo preguntar, son síntomas de síndrome de Cushing, acepto, o son signos de síndrome de Cushing, acepto. Entonces, habrá que saber cuáles son de Cushing, cuáles son de tiroides, cuáles son de hipotiroidismo. Y finalmente, son manifestaciones médicas asociadas al hipocalcemia. En una hipocalcemia que vamos a encontrar es y si yo le busco un reflejo, van a estar aumentados y le puedo encontrar este que es el signo de usted, le percuto en la zona facial y una contractura como ese es el signo de usted. Y el signo de Truso, le inflo un poquito como si fuera a tomar la presión y lo mantengo ahí apretado por unos 3 minutos. ¿Qué va a hacer? Una flexión acá, una flexión. Este es el signo de Truso. Presiono esto, presiono acá y me presento. ¿Ya? Y eso lo tengo. Signo de Truso. ¿Ya? Entonces, bueno, muchachos, he tratado